Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos, hablando de los falsos maestros. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, dice Pablo, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una clara defensa al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En los capítulos 1 al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo se dedica a defender el evangelio. Pablo está asombrado desde el capítulo 1 por la forma en cómo ellos se han desviado del sano evangelio. Ellos han prestado oídos a falsas enseñanzas. Ellos han prestado oídos a aquellos judaizantes que declaraban que el evangelio no era suficiente, sino que debían agregarle los rituales y las obras de la ley. Y Pablo manifiesta una preocupación por ellos y al mismo tiempo inicia una defensa por el sano evangelio y se atreve incluso a decir que si alguien cree otro evangelio, el que hemos predicado es anatema, está bajo maldición. Y en los capítulos 5 al 6 de la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo nos presenta ahora cómo se ve el evangelio en la vida del creyente. Entonces, capítulo 1 al 4, una preocupación y una defensa al evangelio. Capítulo 5 al 6 nos muestra cómo luce el evangelio en la vida del creyente. Y en medio de su defensa, en el capítulo 4, añade las palabras que estudiaremos en esta tarde. Estas palabras que se encuentran en Gálatas capítulo 4, versículo 19, exponen la carga que debe tener todo pastor en su corazón por las ovejas, pero también debe ser una carga que arrope el corazón de todo cristiano. ¿Cuál es esa carga? Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo tiene una profunda preocupación por la influencia de los judaizantes sobre los gálatas. Desde el inicio de la carta plantea esa preocupación y, como dijimos luego, una defensa. Y aquí en este verso Pablo abre su corazón para nosotros y nos dice qué es aquello que él anhela para estos hermanos. Y él anhela una cosa: que Cristo sea formado en ellos. Ese es su anhelo. Eso es lo que él pide. Que cuando la gente mire a los Gálatas, vea a Cristo. Que cuando la gente vea cómo ellos actúan, vea a Cristo. Que cuando la gente vea cómo ellos sienten, piensan y aman, vean a Cristo. Que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Que el carácter de Cristo sea establecido y que se vea de manera creciente en ellos. Ese es el anhelo. Él no quiere simplemente que luzcan un diploma que diga licenciado en teología. Él quiere que exhiban a Cristo con sus vidas. Él quiere ver a Cristo formado en ellos. Y ese debe ser la meta de todo pastor mientras predica o enseña. Pero también debe ser el anhelo de cada uno de ustedes para con ustedes mismos y para con sus hermanos también. Que Cristo sea formado en ti. En nuestra iglesia, por la gracia de Dios, en el último año se ha fomentado y hemos visto de una manera preciosa una cultura de discipulado. Gente reuniéndose en las casas, los domingos por todos lados tenemos gente orando y discipulándose. Pero si no tienen en mente este propósito, ustedes van a salir de aquí con cabezas muy enormes y corazones muy pequeños. Entonces, nuestro anhelo para con nosotros, número uno, y para con los demás, con nuestros hermanos, con nuestros esposos si son creyentes, con nuestros hijos si son creyentes, con nuestros líderes, es que Cristo sea formado en ellos. Ese es el anhelo de Pablo. Y Pablo nos dice en el versículo 19 que hay algo que está pasando en él, que él está sufriendo dolor, pero no cualquier dolor. ¿Con qué se asocia el dolor de Pablo en Gálatas 4:19? ¿Con el dolor de qué? ¿Qué tipo de dolor? Los dolores de parto.
Y noten que no son los Gálatas los que están sufriendo el dolor. ¿Quién está sufriendo el dolor? Pablo está sufriendo los dolores de parto. Y dice, y los voy a sufrir hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto es serio. Y Pablo usa la imagen de un parto. Si usted ha dado a luz o ha visto a alguien dar a luz, usted entiende perfectamente lo que está pasando aquí. Usted entiende perfectamente el tipo de dolor que hay aquí. Cuando una madre se encuentra en el proceso de parto, la madre está enfocada en una sola cosa. Ya no quiere otra cosa. Hace par de meses nació la hija de nuestro hermano Fernando. Y yo recuerdo que fui a la clínica a ver si ya había nacido Amelia. Y cuando me acerco, la enfermera me dice, no puedes pasar. Se encuentra precisamente en este momento en trabajo de parto. Y ya no puede enfocarse en otra cosa. Tú no puedes decirle a la madre en trabajo de parto que haga otras tareas. Mira, a ver si mientras estás haciendo trabajo de parto, no sé, ¿qué te parece si te haces las uñas? ¿Qué te parece si lees un buen libro? ¿O quieres que te encienda el televisor para que veas alguna serie en Netflix? No. Cuando una mujer está en trabajo de parto y experimentando ese dolor y enfocada en que el bebé nazca, ella solo puede estar enfocada en una sola cosa. En eso que está haciendo en ese momento. Ella no puede hacer varias tareas mientras está pariendo. Y es lo que Pablo dice, yo estoy sufriendo dolores de parto por ustedes, que Cristo sea formado en ustedes. Y lo que Pablo está diciendo en pocas palabras, yo estoy enfocado en una sola cosa. Y es que en ustedes se vea el carácter de Cristo, que Cristo sea formado en ti. Ese es mi enfoque, ahí estoy yo. Y nosotros sabemos que la madre sufre en ese momento para poder dar vida al hijo. Y Pablo está sufriendo con un propósito para que Cristo esté formado en ellos. La pregunta es, ¿qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Porque Pablo habla en plural, ¿lo notan? Pablo no está pensando en un miembro específicamente en Gálatas. No, él dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Está en plural. O sea que Pablo está diciendo que él anhela que Cristo sea formado en esa congregación, en ellos como iglesia. Que cuando la gente vea la iglesia en Gálatas, vea a Cristo en Gálatas. Eso es lo que Pablo está orando y por lo cual está sufriendo. Cuando yo leí esto, yo digo, yo necesito tratar de entrar a la mente de Pablo y cómo él entiende la idea del carácter de Cristo formado en alguien. ¿Qué está pensando él cuando dice esto? Yo quiero ver a Cristo, el carácter de Cristo formado en nosotros. Bueno, yo quiero ir a la carta a los Gálatas y luego a otras secciones que ha escrito Pablo y veamos qué está pensando él cuando dice que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la idea que tiene Pablo cuando piensa en Cristo? ¿Qué ha dicho Pablo en esta carta y en otras que ha escrito sobre el accionar de Cristo para anhelarlo en ellos? Bueno, veámoslos en Gálatas capítulo 1. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Gálatas 1, 4, hablando de Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo describe aquí Pablo a Cristo? Como uno que hizo ¿qué? ¿Cómo? Muy bien, que se entregó a sí mismo. Entonces, cuando Pablo piensa en Cristo, ¿en qué piensa? En uno que se entrega a sí mismo. Y básicamente está describiendo el amor de Cristo. El amor de Cristo se traduce en entregarse a sí mismo. Entonces, cuando Pablo quiere ver esto en los Gálatas, el carácter de Cristo en ellos, lo que quiere ver en ellos a hombres y mujeres que se entregan. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó. ¿Y cómo demostró ese amor?
y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que el amor bíblico se entrega en favor de otros. Cristo en amor se entrega a sí mismo. Y lo que Pablo quiere para ellos cuando dice, quiero que Cristo sea formado en ustedes, no descansaré hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él no va a descansar hasta que vea que los Gálatas comienzan a entregarse a sí mismo por otros. Cuando dejen de estar menos ensimismados, pensando en ellos mismos, sino pensando en primer lugar en el otro, Pablo dice, ahí yo veré a Cristo formado en ustedes. Y luego si vas al capítulo 5 de la misma carta, versículo 13, dice, y es aquí como se comienza a ver ese amor de pensar en el otro antes que en mí. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿por qué? Por amor los unos a los otros. Pablo les dice, ustedes tienen ahora una preciosa libertad en Cristo. Libertad que no tenían anteriormente. Y de hecho, si usted lee el capítulo 2 de esta misma carta, Pablo dice que habían unos que se metían encubiertamente, de esos judaizantes en medio de ellos, para ver la libertad que tenían. Para tratar de socavar esa libertad y someterlo de nuevo a las leyes rituales y ceremoniales del Antiguo Testamento. Y Pablo le dice, ustedes son libres en Cristo. Ustedes tienen libertad de hacer muchas cosas. No dejen que aquellos les prohíban hacer lo que Dios no les prohíbe. Pero como yo quiero que ustedes amen como Cristo, quien se entregó a sí mismo y que piensa primero en el beneficio del otro antes de que el beneficio personal, yo quisiera que ustedes evitaran usar su libertad para causar daño a los demás. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice, sino que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hermanos, en muchas ocasiones tendremos que ceder a esa libertad que tenemos por causa del amor al otro. Nosotros podemos decir, bueno, Cristo no me condena por esto, así que me da igual lo que piense el hermano tal. Cristo no me juzga por eso. Y está bien. Pero por amor al otro, dice Pablo, no uses tu libertad para mal. Usa tu libertad para servir al otro. Y esto implica sacrificio, que es la forma como Pablo en Gálatas 1, Gálatas 2, que ya leímos, describe la clase de amor de Cristo, como uno que se da a sí mismo, como uno que se sacrifica por el otro. A nosotros nos cuesta ceder a nuestros derechos. De hecho, hoy en día es muy común decir, exige tus derechos. Eso nos encanta a nosotros, exigir nuestros derechos. Yo tengo derecho a echar mano de esta libertad, porque Cristo no me condena. Pero Pablo dice, si tú estás dispuesto a amar como Cristo y Cristo se está formando en ti, tú estarás dispuesto a ceder en algunas ocasiones a tus libertades por amor a tu hermano. No para causarle daño, sino para usar tu libertad para servirlos a ellos. Miren, cuando los miembros de la iglesia dejan de vivir para sí mismos, podemos decir que Cristo está formado o está siendo formado en nosotros. Cuando tú ves una persona demandando amor de los demás, esa clase de amor que solo Cristo nos da, y son de esas personas que solo quieren que tú les atiendas, que tú les sirvas, que tú les trates igual a todos los demás, que tú tengas una clase de atención muy especial con él y que viven exigiendo y demandando eso, tú tienes una persona en donde Cristo no está siendo formado. Cuando tienes una persona que está usando sus libertades en Cristo para oprimir al otro, para pisotear al otro y para procurar conflicto con el otro, tú tienes una persona donde Cristo no está siendo formado. El problema con las personas que buscan contiendas a cada momento en la iglesia local es más grave de lo que pensamos. Solo refleja que Cristo no está siendo formado en esa persona. Porque esa persona no está muriendo a sí mismo para complacer al otro, para bendecir al otro,
sino que está buscando sus propios derechos y complacer sus propias demandas. Pero Cristo dice que nosotros podemos saber cuando el amor de Cristo está siendo formado en ti, cuando comienzas a sacrificarte por otro, cuando comienzas a ponerte a disposición por otros. De hecho, si tú vas a Gálatas 6, versículo 1, ves este amor en la práctica. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido, Gálatas 6, 1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y mira esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, está diciendo que cuando tú descubres que un hermano ha fallado, buen trabajo. Ahora tu tarea es ir a él. Pero cuando vayas a él, piensa primero en ti, en que tú eres capaz de hacer lo mismo peor. Pero cuando consideres que tú eres capaz de hacer lo mismo peor, no es para que tú dejes de hacer lo que te toca hacer al confrontar a ese hermano, no. Sino para que vayas con un corazón humilde y lleno de gracia para con él. Porque tú, al igual que Cristo, estás pensando primero en el bien del otro que en el tuyo propio. Tú estás pensando en el bien de su alma, en tratarlo con la misma compasión y misericordia que a ti te gustaría que te trataran. Es el amor en la práctica, es Cristo siendo formado en nosotros. Cuando amamos como Cristo, cuando nos damos como Cristo, cuando nos sacrificamos como Cristo y cuando nos entregamos como Cristo en favor al otro. Esa es una clase de amor en forma de cruz. Es allí donde aprendemos esta clase de amor. Es así como Cristo, como Pablo describe a Cristo en esta carta. Hermanos, la motivación y propósito del ministerio de Pablo es producir una comunidad, una iglesia que ame como Cristo ama. Pequeños Cristos. Eso es lo que queremos. Es el carácter amoroso de Cristo, formándose no en una persona, porque recuerden que Pablo habló en plural. Es el amor de Cristo formándose en una congregación. Qué bueno que la gente venga al trono de gracia y diga, wow, qué admirable es ver en esta iglesia su teología, su predicación, su cultura de discipulado. Pero yo quisiera que nosotros fuéramos conocidos aún más por la forma en la que amamos, porque amamos como Él. Nosotros queremos que hombres y mujeres se conviertan en una comunidad que se parezca a Cristo. Como lo dijo César Lewis, la iglesia no existe más que para atraer a los hombres a Cristo, para convertirlos en otros Cristos. Eso es lo que queremos. Que cuando ustedes vean a Plinio, ustedes digan, sí, se parece a Cristo. Cuando ustedes llegan a esta iglesia, esta gente ama como Cristo. Pablo, quien es autor de la carta a los Gálatas, cuando escribe a la iglesia en Filipos, les escribe lo siguiente, y lo leíamos al inicio. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Recuerden que estamos tratando de entender el pensamiento de Pablo, cómo él ve el carácter de Cristo, que es lo que él más exalta del carácter de Cristo. Para entender lo que él dice, quiero que Cristo sea formado en ustedes. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo tenía derechos, muchos derechos, dice Filipenses 2. Pero ¿qué dice Pablo aquí en Filipenses con respecto a la actitud de Cristo a pesar de tener muchos derechos? Dice que se despojó de sus derechos, se despojó a sí mismo. Y me encanta cuando Pablo dice que se humilló a sí mismo. A Cristo nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo. ¿Con qué propósito? Para concedernos la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Él se despojó de sus derechos para bendecirnos a nosotros. El apóstol Pablo usa este ejemplo de Cristo para que los hermanos en Filipos aprendan a poner a los hermanos primero. Es lo que hace en el versículo 4.
versículo 3 y 4. Dice, nada hagan por contienda o para buscar la gloria de ustedes. O sea, tengan cuidado que lo que hagan no sea para provocar una pelea. En lugar de eso, compórtense con humildad y estimen cada uno de ustedes a los demás como superiores a ti mismo. Y la idea es que consideres a los demás como mejores que tú. ¿Cómo tratarías tú o te dirigirías a alguien que tú sabes que es mejor que tú? Siempre lo hacemos con humildad y respeto. Pero ¿qué pasa cuando tú te diriges a alguien creyendo que tú eres superior a él, que sabes mejor que él, que tienes mejores ideas que él? Vas a ir, por supuesto, con la vanagloria que Pablo aquí rechaza. Pero Pablo dice, aprendan de Cristo, que nos puso primero en nosotros en lugar de sus derechos. Aprendan eso. Porque ustedes, filipenses, están poniendo primero sus derechos, sus privilegios, sus anhelos por encima de los demás. Y lo que esto está provocando en la iglesia es pelea y vanagloria. Aprendan de Cristo. Pablo usa la humillación y la exaltación de Cristo como un estímulo para que los filipenses aprendan a tratar a los demás, considerando primero a los demás y aprendiendo a humillarse. ¿Y saben qué es lo más terrible en nosotros? Que odiamos humillarnos. Lucir menos que el otro. Que alguien se nos cuele en la fila y quedarnos callados. Que alguien se nos atraviese en la autopista o el puesto cuando teníamos. Que a un hermano le den la posibilidad de servir aun cuando yo tengo muchos años aquí. No nos gusta humillarnos. Hermanos, servir a otros, poner a otros en primer lugar implica humillación. Es lo que hemos hablado aquí. Amor es complicarnos la vida a nosotros para descomplicarle la vida a otros. Cuando estás cansado en la casa, sentado en el sofá, y de repente tu mamá o tu esposa te pide que vayas y botes la basura. Pero tú estás en ese momento relax, donde solo quieres estar tranquilo, en paz, en tu líbido. Eso implica sacrificio. Implica poner el anhelo del otro, la necesidad del otro, por encima de mi necesidad y de mi anhelo. ¿Y quién de nosotros puede decir que está libre de pecado? Ninguno de nosotros. Por eso es que el mayor anhelo de Pablo es que Cristo sea formado en ustedes. Porque lo natural en nosotros es el egoísmo, el egocentrismo, el ensimismarnos, el pensar primero, segundo y tercero y cuarto en nosotros. Yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Ustedes conocen el pasaje de Juan capítulo 13, donde Cristo toma nada más y nada menos que la posición de un esclavo. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero eran los esclavos los que tenían la labor en las casas de limpiar los pies sucios de los visitantes. Y Cristo en esa casa toma el lebrillo, toma una toalla, se sienta y lava los pies sucios de ellos, tomando una posición de siervo y de esclavo. Y no solo eso, les dice, hagan ustedes lo mismo. Por eso les dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y la pregunta es, ¿por qué dice que es nuevo si en Levítico eso fue dicho? Porque ahora tienen un modelo, un ejemplo. Háganlo así. Él se dio a sus derechos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomando la posición de esclavo para lavar los pies sucios de ellos. Dice, háganlo así, esto es amor. Es lo que Pablo dice en Gálatas 1:4 y en 2:20 de Cristo. Se da a sí mismo, se entrega a sí mismo. Él ama así. Y Pablo dice, es eso lo que quiero ver formado en ustedes. Una iglesia que ame así, una iglesia que se entregue así. Si usted va a la primera carta de Pablo a los Corintios, sigamos viendo el pensamiento de Pablo sobre cómo él entiende el carácter de Cristo formado en nosotros, se encontrará con la realidad de que el amor cristiano debe ser practicado incluso en medio de las diferencias. Acompáñenme a la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 8 específicamente. Los pongo en contexto. Hay una pelea entre hermanos por un asunto de categoría gris. Y es comida. Interesante, ¿no? Los creyentes peleando por comida.
Habían unos que decían, yo no me voy a comer esa carne que fue sacrificada a un ídolo. Y habían otros que decían, pero ¿por qué tienes temor de comerte esta carne sacrificada a los ídolos si nosotros mismos afirmamos que los ídolos no son nada? Y eso había una pelea por comida. Sí, hermanos, los creyentes peleamos por tonterías desde hace muchos siglos. Peleamos, no voy a decir otra palabra porque hay niños, pero por tonterías. Y dice Pablo, 1 Corintios 8:1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo quiere que lo que gobierna aquí sea el amor, que es lo que mismo planteó en Gálatas y en Filipenses. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Me encanta la forma de Pablo escribir. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Conflicto a los sacrificados a los ídolos. Verso 12 de esta misma sección. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. ¿Ven eso? Se estaban hiriendo, hermanos. Pablo dice, de hecho, a los Gálatas, donde fluye nuestro texto, dice, si os mordéis unos a otros. Se mordían como lobos, espedazándose. Cristo no estaba siendo formado en ellos. Dice, ustedes hieren a los hermanos. Estaban usando mal su libertad. Y les dice el 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás delante de ellos, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es amor. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en Gálatas? Tienen libertades, pero no la usen para destruirse, úsenla para servirse. Capítulo 9, de ahí mismo, versículo 19. Por lo cual, siendo libre todos, ves que había libertad, solo que no había amor. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, se convirtió en un siervo. ¿Se acuerdan el ejemplo de Juan 13 de Cristo como siervo? Filipenses 2 cediendo a sus derechos y convirtiéndose en un siervo. Y eso es lo que Cristo quiere, que cuando veamos a Cristo formado en nosotros, lo que está viendo es a siervos amando como Cristo ama, entregándose a sí mismo, número uno, por el bien del otro. Capítulo 10 de esa misma carta, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Capítulo 30, verso 31 de ese mismo capítulo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este texto lo conocemos mucho. Si pues comes y bebes, pero ¿en qué contexto está? Pablo viene hablando de la comida de acá. Le invirtió varios capítulos solo a este tema. Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pablo, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios mientras como y bebo? Bueno, pensando en amor por la conciencia del hermano débil. No usando tu libertad para destruir, sino para edificar. Pablo les está diciendo a los corintios, cedan a sus derechos por amor. De la misma forma en como Cristo cedió a sus derechos por amor a nosotros. Hermanos, la meta final es que Cristo sea formado en nosotros. Lo que implica esto es que cada uno de nosotros ame como Cristo ama. Hagamos una pregunta de reflexión. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo en la forma en la que amamos a los demás? Es una buena pregunta. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo en la forma en cómo amamos a nuestros adversarios? ¿Qué forma nos parecemos a Cristo en la forma en cómo amamos a nuestros enemigos o a aquellos hermanos o amigos con quienes tenemos diferencias? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo en la forma en cómo amamos a nuestro esposo y a nuestra esposa? Ya nos quitan un poquito de sábana y queremos voltear el colchón, sin ofender a los presentes. ¿Por qué digo esto?
Porque en las cosas más pequeñas hemos fracasado en amar como Cristo ama. Y eso nos indica cuánto nos falta de que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo formado en nosotros es igual a amar como Cristo ama. Alguien dijo, ¿cuán poco sabe del cristianismo los que creen que el cristianismo termina con la conversión? Pablo sabía que todos debíamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana y nuestra transformación no termina en la conversión. Todo el resto de nuestra vida, hasta el día en que Cristo me llame a su presencia, hasta ese día yo voy a necesitar que Él siga siendo formado en mí. Decía un siervo del Señor, anhelamos a una iglesia con aroma de Cristo. Que cuando tú entres diga, esta iglesia huele a Cristo. Y lo que queremos decir, esta iglesia ama como Cristo. Ellos se aman entre ellos como Cristo los amó. No queremos una iglesia que solo explique verdades sobre Cristo. Queremos una iglesia que ame como Cristo. Somos muy buenos explicando cristología. Sí, la divinidad de Cristo. Sí, la humanidad de Cristo. Sí, la persona y obra de Cristo. Sí, acerca de las teofanías de Cristo. Sí, acerca de la suficiencia de la obra de Cristo. Abramos nuestra Biblia y todo, bla, 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 bla. Pero ¿qué tanto del amor de ese Cristo que explicas en palabras se ve en ti? ¿Qué tanto los que están a tu alrededor pueden afirmar eso? Porque nosotros siempre hablamos muy bien de nosotros mismos. Si usted le pregunta a mi esposa, ¿qué tanto él ama como Cristo? Probablemente ustedes tendrían que orar inmediatamente por mí. Porque estamos muy deficientes en esto. Algo sencillo. Llega la oportunidad de servir a un hermano en necesidad y enfermo. Y no se puede contar con nadie. Se requiere que alguien visite a alguien enfermo en casa. Pero no, yo tengo muchas ocupaciones. ¿Ven? No estamos dispuestos a ceder a nuestros derechos. No estamos dispuestos a humillarnos, a entregarnos. A pesar de que Cristo lo hizo y nos dio ejemplo. Esa actitud denota que nos falta que Cristo sea formado en nosotros. Llega el momento donde alguien nos hiere y nos resistimos a perdonar. Y decimos, ¿sabes qué? Yo voy a perdonar cuando yo quiera, cuando yo lo sienta. Gracias a Dios que Cristo no nos trató así. Si no, tú y yo todavía estuviéramos con una deuda de este tamaño delante de la justicia divina. Pero a pesar de eso, Cristo nos dio ejemplo, perdónense como yo los perdoné. ¿Cuánto nos falta amar como Cristo? ¿Cuánto nos falta que se cumpla el anhelo de Pablo de los Gálatas, que Cristo sea formado en nosotros? ¿Cuánto nos cuesta ceder nuestros derechos en una simple silla? Yo llego el domingo y yo me siento ahí, llega fulano de tal y se siente ahí y hay una molestia, mi hermano se puede poner de pie, yo siempre me siento ahí. No queremos ceder nuestros derechos aún en las cosas más tontas. Hermanos, y estoy yendo a las cosas más básicas del mundo. Si en eso no somos capaces de ceder, ¿vamos a estar dispuestos a dar la vida por un hermano? Que tenemos que suplicar a veces para que alguien vaya a donar sangre al hospital. Ya a Goyito lo tenemos seco. Siempre está Goyo ahí, José Gregorio, para los que no lo conocen. ¿Por qué los demás no lo hacemos? Hermanos, estamos carentes de que Cristo sea formado en nosotros. Estamos pensando solo en nosotros. ¿Sabes cuándo tú puedes saber eso? Cuando hay una iglesia que hay que suplicarle que ponga sus dones y energías por el bien del otro. Cuando ves a hermanos que ya no tienen una misma amistad como antes, porque los conflictos los aislaron.
Entonces, ya les cuesta amarse aquí. Aquí hay carencia de amor. Y no hay temor decirlo, todos estamos, para que Dios pueda llevarnos a un arrepentimiento, primero debe mostrarnos nuestro pecado. Es más, probablemente yo esté hablando esto y no te estés viendo a ti mismo como parte del problema. Pero todos aquí, incluso los que nos ven por internet, si la gente nos evalúa objetivamente y a la luz de la Biblia, va a encontrar eso. Nosotros nos encanta hacer transacciones. Yo te ayudo si tú me ayudas. Y probablemente no lo digamos, pero cuando ayudamos a esa persona y en el futuro requerimos de la ayuda de esa persona y no nos la da, nos resentimos por eso, porque en el fondo cuando dimos la ayuda la primera vez, lo hicimos fue haciendo una transacción. Yo estoy haciendo esto, sembrando aquí para que en el futuro algo venga de vuelta. Si no, nos sintiera rencor. O aquella persona que le pedimos, mira, ¿puedes tú ir a ayudar a tal hermano? Sí, de repente camino a ayudar al hermano, le roban sus pertenencias. ¡Wow! ¿Qué culpa tiene esta gente? No, cuando tú te das por los otros tienes que estar dispuesto a perder todo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por otros? Seamos sinceros. No tenemos que mentir. No tenemos que decir algo para calmar nuestra conciencia. No es necesario que Cristo sea formado en nosotros. Una cosa es explicar verdades sobre Cristo y otra muy distinta es que amemos como Cristo. Una cosa es saber que hay un pastel en un lugar y otra cosa muy distinta darle una mordida y degustarlo. Son cosas muy distintas. Una cosa es saber doctrina y otra muy distinta el haber sido marcados por esa doctrina. Son cosas muy distintas. Miren, hermanos, del que más sabe en el reino de Dios, de esa persona se espera más. A mí me fascina ver tanta gente el domingo estudiando las Escrituras y en la semana en casa. Y el domingo voy a hablar un poco de eso. Pero me preocupa al mismo tiempo gente que está en 2, 3, 4, 5 discipulados. Yo digo, esa persona a veces es la más piadosa del universo. Porque a quien más se le da, más se le va a demandar. Esa persona que dice, no, mira, yo leí esto, yo sé aquello, yo mi devocional no fallo ni un día, yo me congrego, yo estoy leyendo acá, mira cómo yo puedo abrir y debatir la Escritura, hablar de este tema, de ti se espera más. De esa persona que profesa saber más, que estudia más, que lee más, que le gusta hablar más de estas cosas, es una persona en la que su esposa se debería sentir más amada que cualquier esposa, si está casado, si sabe más. Esa persona que está aquí y aprendiendo allá y leyendo allá y abriendo grupos de WhatsApp para exponer verdades por aquí y por allá, conocimiento por todas las esquinas. Mira, la esposa de él debe llegar aquí sonriente todos los domingos diciendo, mira, este caballero es Cristo encarnado casi. Esa persona que profesa saber más, que adquiere más conocimiento, que está involucrada en más actividades, que involucran más conocimiento, es una de esas personas que debe ser de aquellas que perdona con más rapidez y sinceridad. Debe ser una persona que ama a aquellos que piensan diferente a él de una manera impresionante. Debe ser una persona que no se resiente cuando es corregido, que entrega más, que sirve más, que se sacrifica más. Si eso no está pasando, tú eres solo el que está consciente de dónde está el pastel, pero no has mordido el pastel. Las verdades que están saliendo de tu boca solo las balbuceaste, las saboreaste y las escupiste, pero no las tragaste. Recuerden, la única forma que un alimento, la fruta, pueda nosotros aprovechar todos sus nutrientes es tragándola. Si no, no pasa nada. Si no, Cristo no será formado en nosotros. Y muchos hay verdades, las saborean, las mastican, pero ¡bum!, las escupen luego. Y lo puedes ver por la forma en cómo aman a sus esposas. Lo puedes ver a los jóvenes cómo lidian con la tentación ante la impureza. Lo puedes ver cómo manejan las diferencias. Lo pueden ver cómo lidian los conflictos. Lo pueden ver en el hecho incluso cómo ofrendan, cómo sirven. Puedes ver qué tanto eso ha impactado. Queremos ver a Cristo formado en vosotros. Que amen como Cristo. Que se sacrifiquen como Cristo. Hermano, y déjame decirte algo. Siempre va a haber una oportunidad para que hagas eso. Siempre. Y mi anhelo es que Cristo sea formado en ustedes y en mí. Que cuando las personas vean a nuestra iglesia y a nosotros, puedan ver a Cristo. Quiero dejar algunas aplicaciones finales para ustedes. En primer lugar, oración.
Nuestras oraciones la mayoría de veces tienen que ver con nosotros mismos. Chequea las últimas oraciones que has hecho en los últimos 3 días. Padre, por favor, dame gozo. Padre, dame paz. Padre, permite que tal proyecto se concrete. Padre, por favor. Invierte tiempo en orar por otros. La oración es una expresión de amor. Recuerden que el amor de Cristo se entregó a sí mismo, se dio a sus derechos y pensó primero en el otro. Y eso es lo que Pablo quiere ver formado en los Gálatas. Y la oración es una gran expresión y un precioso momento donde se prueba muchas veces lo egoísta que somos. Nuestras oraciones son un reflejo de mucho egoísmo que hay en nosotros. ¿Saben qué a mí me preocupa? Cuando alguien dice, ¿puedes orar por mí? O en el grupo, oren por mí que estoy mal. Orando, mi hermano. ¿Realmente estaremos orando? Cuando ponemos esa manito ahí, ¿realmente dejamos el teléfono y fuimos a orar? A veces me da temor de cuán mentirosos nos puede hallar Dios de muchas cosas. Y no digo esto para que ahora no coloques nada, no, ora de verdad. Mira, una de las cosas que yo he hecho para evitar caer en eso es, si realmente digo que voy a orar, paro inmediatamente ahí, me voy a un sitio donde ora. Inmediatamente. Y llevo mi lista de oración para poder también preguntarle a la gente cómo va eso, porque la gente siempre nos comenta cuando todo está mal. Oren, esto está vuelto un caos, pero nunca nos dice si se solucionó o no. Uno no sabe. Pero una preciosa expresión de amor es, incluye en tus oraciones a otras personas, las necesidades de otros. Porque detrás de la oración hay preocupación por algo. Ora, es una forma en cómo puedes mostrar que Cristo está formado en ti. Lee Juan 17, Cristo oró por nosotros y por los que habían de venir. Segundo lugar, edificación. Edificación. Hermanos, una de las características del odio es que destruye y despedaza a los demás. Pero el amor bendice y edifica a otros. Ten en consideración incluso cómo tus palabras en una conversación o el tono de ello pudiera herir a alguien. Mira, en 12 años como pastor, yo miro hacia atrás y puedo arrepentirme de muchas veces que usé mal mis palabras. Ten cuidado la forma en cómo hablas. Incluso en la forma y el momento en el que guardas silencio, porque a veces se puede ver como una especie de orgullo pasivo. Ten cuidado que tus palabras no causen heridas. Ten cuidado de las conversaciones que haces, porque pueden causar división. Miren, en el 2018 había un joven que intentó dividir esta iglesia. Y por la gracia del Señor nos pudimos dar cuenta de lo que estaba pasando, porque hablaba conmigo, con el otro pastor y con otro de los líderes, le hacía la misma pregunta que nos hacía a todos. ¿Con qué fin? De ver si pensamos distinto y ponernos en conflicto unos a otros. La gente cree que los pastores no saben las cosas, todo llega a nuestros oídos más de lo que ustedes piensan. ¿Con qué intención a veces entablamos conversaciones y hacemos preguntas? Cuando hay sesiones de preguntas en nuestra iglesia, yo me pregunto si realmente la motivación con la que la gente se acerca al micrófono es una pregunta capciosa o realmente con un corazón humilde para despejar una duda. Ahí también se puede ver falta de amor y eso denota que Cristo necesita ser formado en ti. Tengamos cuidado que lo que hagamos o digamos realmente edifique y no que destruya. Número 3, perdón. Si estamos llenos del amor por otros, descubriremos que somos capaces de tolerar y soportar fallas y ofensas a los demás. Como lo decía alguien, hermanos, nuestro amor por los demás cubrirá multitud de pecados. Cuando tú realmente estás lleno del amor por alguien, estarás dispuesto a soportar sus fallas, las ofensas que tienen contra ti. No las verás como una amenaza. Yo no entiendo por qué siempre asociamos exhortación con odio. No es así. O sea, escucha con humildad cuando alguien te está corrigiendo.
Es por tu bien, por el crecimiento de tu alma. ¿Por qué tienes que asociar toda amonestación con odio? Escucha. Escucha con gracia. No siempre quieren aplastarte. Están viendo algo mal en ti, te quieren ayudar, acéptalo. O tú no quieres crecer. Lo que pasa es que es parte de ese amor obsesivo hacia nosotros mismos. Que mientras la gente me aplaude, no importa en qué contexto lo haga. Pero si la gente me corrige, yo te voy a decir cuándo me debes corregir, en qué tono me debes corregir y con quién me debes corregir. Eso muestra que Cristo necesita ser formado en nosotros. Necesitamos estar dispuestos a perdonar. Miren, lo que mueve a mi esposa a perdonarme con prontitud y lo que me mueve a mí a ella a perdonarla con prontitud es el amor que yo le tengo a ella y el amor que ella me tiene a mí. Una persona que tarda en perdonar, que tarda en sanar las heridas de alguien, demuestra que el amor que esa persona tenía esa persona era ficticio, no era real. Era un amor fingido, era un amor hipócrita. Porque si tú amas realmente a alguien, vas a estar dispuesto a perdonarlo. La única razón por la que le retengas el perdón a esa persona, ese perdón que Cristo no te retuvo a ti, la única razón es porque tú nunca lo amaste como decías que lo amabas. Recuerda al practicar el perdón, porque Cristo nos perdonó y queremos que Cristo sea formado en nosotros. Número 4. No juzgues precipitadamente. No juzgues precipitadamente. Esto es parte del amor abnegado, del amor sacrificial, del amor evangélico. No juzgues precipitadamente. Un siervo del Señor decía, el amor cree lo mejor acerca de los demás. El amor verdadero no atribuye innecesariamente motivos malvados a los hermanos, ni presume conocer todas las circunstancias que hay detrás de las decisiones y acciones de los hermanos. Seguro lo hizo por esto. Yo no lo sé. Nosotros no podemos juzgar las intenciones del corazón. Nosotros podemos juzgar bíblicamente solo los hechos, lo que Dios nos permite ver. Si hay hechos, muy bien. Si hay evidencias, muy bien. Pero si no las hay, calma. No siempre los hermanos vienen un ataque contra ti, un complot contra ti, a destruirte a ti. No eres el ombligo del universo, todo no se trata de ti. No juzgues precipitadamente, sé benigno. Siéntate y haz preguntas. Hermano, ¿por qué hiciste eso? Haz preguntas, recopila información. Número 5, procura la unidad. Todas estas cosas reflejan que Cristo está siendo formado en nosotros. Procura la unidad. Hermanos, la soberbia solo trae discordia, decía alguien. Pero el amor es humilde y busca la unidad. No seas problemático. Aprende a escuchar. No tome las correcciones como muestras de odio. Siempre pregúntate, ¿esto que estoy diciendo o que estoy haciendo promueve la unidad o división entre mi iglesia? Hazte esa pregunta. Y eso te va a ayudar a guardarte mucho. Cristo es el mejor ejemplo. Por medio de Cristo hemos sido unidos a su cuerpo y queremos que Cristo sea formado en nosotros. En último lugar, abraza la incomodidad. Abraza la incomodidad. El amor bíblico se complica la vida para descomplicarle la vida a otro. Busca las formas para entregar tu tiempo, tu dinero, tus energías por el bien de otros. ¿Quieres saber a alguien cómo puedes comenzar a practicar eso? Acércate a nuestro diácono. Hay una lista de necesitados en nuestra iglesia que no solo necesitan que tú transfieras para un pago móvil, no, eso a veces es bueno, pero es muy fácil a veces. Ve y haz actos de presencia. Ve y visita, porque esta no es una iglesia clericalista donde el pastor lo hace todo para él ser el héroe de todos. Somos un cuerpo en Cristo y Dios nos dones a todos para que sirvamos todos. Ve y visita al que está en el hospital.
Ve y visita a la hermana que está sola. Ve y anima a alguien en la semana. Busca a alguien a quien animar, a quien visitar. El domingo busca a alguien con quien compartir tu almuerzo. Busca a quien está feliz y alégrate con esa persona. Busca a quien está triste y llora con él. Descomplícale la vida a esa persona y complícatela tú. Y comienza por tu casa. Complícate la vida y descomplícasela a otro. Cede a tus derechos. Ya basta de estar diciendo, yo hice esto, yo hice aquello, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Hermano, yo no estoy llamándonos a que comencemos a sentir odio hacia nosotros mismos. No, no lo practica el cristianismo. Pero hay algo que va a pasar natural. Vamos a amar a los demás de la misma forma como ya nos amamos a nosotros mismos. Cristo nos muestra que nuestro problema no es falta de amor a nosotros. Nos amamos demasiado. La mayoría de conflictos en iglesias, en el país, en la familia. ¿Por qué? Porque cada uno está demandando algo del otro. Y el que no lo complazca te convierte en mi enemigo. Cuando no me trates como yo quiero que me trates, mi enemigo. Cuando no me das lo que yo quiero en el momento que quiero, eres mi enemigo. Te falta amor, no me amas, no me quieres y voy contra todo, contra ti. Ese no es Cristo formado en nosotros, ese es el diablo formado en nosotros. Queremos como Pablo que Cristo sea formado en nosotros. Jóvenes, sí, presten atención aquí. Es Dios quien está hablando. Estas actitudes demuestran también la necesidad que Cristo sea formado en ti. Lo lejos que estamos de parecernos a Cristo. Necesitamos amar como Él para poder orar por otros. Necesitamos amar como Cristo para poder edificar a otros. Necesitamos amar como Cristo para poder perdonar a otros. Necesitamos amar como Cristo para no juzgar precipitadamente a otros, para procurar la unidad. Necesitamos amar como Cristo para abrazar la incomodidad, quien se despojó de todo por amor a nosotros. ¿Es que estás dispuesto a despojarte por amor a otros? ¿De qué? ¿Qué tan deficiente estás en esta área? Y si estás sirviendo a otro, ¿con qué motivación lo haces? ¿Qué estás esperando a cambio? ¿Una palmada en la espalda? ¿Un reconocimiento público? ¿O una transacción a ver si en el futuro esa persona te da algo? Hermano, yo necesito que Cristo sea formado en mí. Yo necesito más de esa clase de amor en mí. Me cuesta complicarme la vida a mí para descomplicársela a otro. Y oro al Señor que forme a Cristo en mí. Y esa debería ser tu oración también. Señor, forma a Cristo en mí porque reconozco que yo no amo como debería amar. Estoy demandando a los demás una clase de amor que solo tú me puedes dar. ¿Está mal sentirse amado? No, eso es un buen deseo. Pero cuando ese deseo te controla de tal forma que el que lo perturbe o no lo cumpla se convierte en tu enemigo, ahí hay un problema. Entrégate por otros. Entrégate por otros. Hay mucha necesidad en esta iglesia, física y espiritual. Aprende a despojarte. Aprende a despojarte. Se te dio dones, energías y recursos. No para que hagas tesoros en esta tierra. Para que hagas tesoros, inviertas en el reino de los cielos. Y para invertir ese tesoro no tienes por qué esperar allá. Aquí. Que Cristo sea formado en nosotros. Lo cual implica amar como Cristo, entregarnos como Cristo, sacrificarnos como Cristo y ceder a nuestros derechos como Cristo lo hizo. Yo doy gloria a Dios por todos ustedes que se están entregando cada semana en el servicio de otros. Gloria a Dios por sus vidas. Pero no descansen. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Que Cristo sea formado en nosotros.